panel, el panel de apertura de el mes del hispanismo argentino, que consistirá en una serie de paneles y de encuentros que nos permitirán poner en común y reflexionar sobre la situación actual del hispanismo en la Argentina a partir de distintas experiencias de investigación y docencia, ¿no? Es por eso que algunos paneles estarán centrados particularmente en la docencia de las literaturas hispánicas en la escuela media, en la universidad, y también tendremos otros paneles en los que se compartirán experiencias de investigación a partir de publicaciones que consideramos relevantes, publicaciones recientes en el ámbito de las literaturas hispánicas. Este primer panel, denominado Hispanismo e Hispanistas en la Argentina actual, representaciones, vicisitudes y tensiones, en función de nuestros objetivos, ¿no? De reflexionar y compartir experiencias acerca del hispanismo en Argentina, está planteado con la exposición y la palabra de nuestras expresidentas y expresidentes de la asociación, a los cuales agradecemos muchísimo formar parte de este evento. La dinámica, les comento brevemente, la dinámica del encuentro. Bueno, comenzaremos con la exposición de nuestra actual presidenta de la asociación, Gladys Lizabe, y luego seguiremos con las exposiciones de las expresidentas y expresidentes. Tenemos unos mensajes iniciales de Emilia de Zuleta y un video de Melchora Romanos, que quisieron hacerse presentes también en el evento a partir de esa modalidad, ¿no? En cuanto a la dinámica, bueno, les voy a pedir a todos y a todas que por favor silencien sus micrófonos a partir de ahora. Así mantenemos una comunicación adecuada y nos manejaremos por el chat sobre todo, ¿no? Como dijo Julia, allí ya puso el formulario en el chat, formulario en el que se inscribirán. Estas actividades tendrán una certificación, son actividades gratuitas que tendrán una certificación a partir de la asistencia del 50% de los encuentros, porque lo consideramos justamente un ciclo, ¿no? Y queremos invitarlos a compartir con nosotros toda esta serie de paneles que se complementarán. Entonces, por favor, a los que vayan a requerir ese certificado, les pedimos que se anoten allí en ese formulario. Y luego, también a medida que se vayan sucediendo las exposiciones, pueden ir anotando allí sus preguntas para los diferentes ponentes. Así que bueno, sin más, les damos la bienvenida a este panel con las palabras de bienvenida de la actual presidenta de la Asociación Argentina de Hispanistas, Gladys Lizabe. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Buenos días, buenas tardes. Y es un placer iniciar este ciclo que ha organizado la nueva Junta Directiva de la AAH. Dar la bienvenida es siempre un momento de profunda humanidad, porque es el instante en el que agradecemos la llegada y la presencia de un otro que adquiere corporeidad y nos contacta con lo mejor que somos y poseemos, la gratitud. Dar la bienvenida en esta ocasión es dar las gracias a tantas personas unidas por una lengua y unas culturas que piensan, sienten, dicen, susurran, cantan y hasta lloran en español. El espacio real y simbólico de ella está presente hoy en estos encuentros que la actual Junta Directiva de la Asociación Argentina de Hispanistas, que tengo el honor de presidir, ha organizado con dedicación e ilusión
para octubre y noviembre de este 2024, en el que hemos denominado Mes del Hispanismo Argentino. Sin duda, el agradecimiento es a cada integrante de esta junta y a cada socio de nuestra asociación, pero nada podríamos haber soñado y realizado sin el apoyo de la Universidad Nacional de Jujuy, representada en la persona de la doctora María Eduarda Mirande, secretaria de nuestra asociación, y de la magíster Alejandra Siles Pavón, tesorera de nuestra asociación y secretaria de extensión de su facultad, quien ha hecho lo imposible para brindarnos la posibilidad de estos encuentros. A ambas y sobre todo a Alejandra y su equipo administrativo y tecnológico, nuestro agradecimiento, así como al resto de mis colegas, a Karina, a Julia, a María del Rosario, a Mariela, a Marcela, a Mayra, Rafael, Raquel, René, y a ustedes aquí presentes desde las más diversas latitudes y futuros expositores también. Durante estas casi 8 semanas nos adentraremos en temas y problemas que han sido y siguen siendo la razón de ser de nuestra asociación, en tanto pilares establecidos por quienes fueron sus fundadores: Dinco, Emilia, Melchora, Lila, Delia, María del Carmen Porrúa y otros, como nos recordará a continuación una de nuestras invitadas. Cuando nos pusimos a pensar en este siglo, lo primero que asaltó nuestra memoria fue la visión de aquellos y aquellas que en 1986 tuvieron el coraje y la decisión de crear una asociación dedicada a la lengua y la cultura española. Ha sido este terreno abonado por la labor generosa de sucesivas juntas y socios la que durante más de 30 años nos ha dado la posibilidad de ser lo que somos. Ser realmente hispanistas es ser muchas cosas, es dar muchas clases, es corregir muchos parciales, es trabajar en el aula virtual, es investigar, es publicar en revistas indexadas de calidad, y si son libros, publicarlos en editoriales de prestigio con frecuencia a nuestro cargo. Ser hispanista es hacerte cargo de tus propios viajes, de tus propios viáticos, de tu propia inscripción a los congresos. Ser hispanista también es luchar por mantener tus becas si sos de CONICET, porque no es fácil obtenerlas y menos sostenerlas en las temáticas que nosotros abordamos. Ser hispanista en la Academia Argentina es dirigir o ser parte de proyectos acreditados que recibirán menos de $100 por 3 años de trabajo. Ser hispanista en Argentina es también participar en comisiones asesoras de la facultad propia o ajena, es dirigir tesis de grado y posgrado, es participar de tribunales de evaluación de carreras de CONICET. Y como si esto fuera poco, ser hispanista en la Argentina de hoy es pertenecer a asociaciones como la nuestra, una asociación cuya razón de existencia explica bellamente nuestro querido presidente anterior, el doctor Juan Diego Vila de la UBA. En la página de presentación de la AIH, Juan Diego se pregunta: ¿por qué existe la Asociación Argentina de Hispanistas? ¿Por qué en un país cuya lengua primera es el español se afianzó y consolidó esta comunidad de investigadores y docentes? Estas preguntas, sigue diciendo Diego, no son superfluas, puesto que la Argentina es el único país hispanoparlante en el que se ha fundado una asociación de hispanistas local. Ello se explica por el deseo auténtico de crear
un espacio para el estudio crítico de la literatura hispánica que, aún siendo consciente de los vínculos lingüísticos y culturales con el mundo ibérico, opta por un lugar de enunciación propio. Fin de cita. Y para terminar, desde este punto y desde este presente de la enunciación, les damos la bienvenida y queda oficialmente inaugurado este primer ciclo de encuentros de octubre y noviembre, organizados por esta junta directiva que visibiliza un hispanismo dinámico, fluido, polifónico, abierto, aguerrido e incluso que responde a nuevas necesidades y contextos de hispanistas que en la Argentina actual trabajan, dialogan, debaten, consienten y disienten denodadamente con compromiso, dedicación y pasión sobre las representaciones, vicisitudes y tensiones que atañen a su quehacer docente y académico diario y amado en torno al hispanismo de ayer y de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Gladys, por las palabras de bienvenida. Vamos entonces a continuar, como les comentaba, con la exposición de todas nuestras expresidentas y expresidentes en orden cronológico de sus mandatos, ¿no? Por eso comenzaremos con una nota que nos ha hecho llegar la profesora Emilia de Zuleta, queriendo compartir con nosotros este momento que paso a leerles. No voy a hacer una presentación detallada de cada una de las expresidentas y expresidentes porque sería imposible con sus trayectorias que nos alcanzara el tiempo para esto, pero bueno, quiero invitar a todos y a todas a que puedan ingresar a la página de la asociación, donde hay allí unos semblantes de cada una de ellos y de ellas y de ellos, donde pueden ver los detalles acerca de su nutrida trayectoria. La profesora Emilia de Zuleta, solo decir que fue una de las socias fundadoras de la asociación y que fue presidenta entre los años 1989 y 1992. Y esta es su nota. Estimados colegas, lamento no acompañarlos en esta actividad del mes del hispanismo argentino. No quiero perder la oportunidad de apoyar la iniciativa que está a la altura de las herramientas que permiten un diálogo intenso y extenso de los proyectos del hispanismo, como es la lengua que nos une. Es oportuno recordar que la asociación cumple en poco tiempo 40 años de vida. En esos años, la asociación ha producido avances en las disciplinas que abarca que le han dado a investigadores y profesores argentinos un reconocimiento internacional. En lo personal, es un orgullo ser una asociada más, haber ejercido la presidencia en la etapa fundacional. También es un honor reconocer entre los participantes del Mes del Hispanismo a amigos, discípulos y colegas de tantos años. Siempre atenta a la tarea común de todos, les deseo el mejor provecho. Y está firmado por Emilia de Zuleta, profesora emérita, Universidad Nacional de Cuyo, presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Hispanistas, Buenos Aires, 8 de octubre de 2024. Así que bueno, esta es la nota que Emilia de Zuleta nos ha hecho llegar y que agradecemos muchísimo. A continuación, también la profesora Melchora Romano de la Universidad de Buenos Aires nos ha hecho llegar un video en el que quiere compartir con nosotros sus apreciaciones. Solo decir que la profesora Melchora Romanos fue presidenta de la Asociación Argentina de Hispanistas entre los años 1995 y 1998. Así que la escuchamos en el video. Perdón, quería pedirles si pueden también apagar sus cámaras un momentito, así se puede ver el video mejor, solo en esta instancia. Es un verdadero placer para mí, como una de las más antiguas integrantes de la Asociación Argentina de Hispanistas,
participar en este panel inaugural del ciclo de encuentros académicos 2024, organizado por la Junta Directiva actual, elegida en el último Congreso de la Asociación en el pasado mes de mayo en la ciudad de Córdoba. Participar de modo virtual con expresidentas y expresidentes no es algo que en 1986 podríamos haber imaginado. El encuentro, realizado en octubre de ese año en la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca, fue el punto de partida de nuestra asociación. Guardo un especial recuerdo del viaje que hicimos con María del Carmen Porrúa para asistir. En esa oportunidad, los convocantes nos plantearon como propuestas a discutir qué se enseñaba y qué se investigaba en los niveles medios, en los profesorados y en las aulas universitarias. Allí también se constituyó una comisión provisoria integrada por Emilia de Zuleta, Delia Dagún, Melchora Romanos y Dinko Cvitanovich, y se resolvió realizar un próximo congreso en la Universidad Nacional de Cuyo. Desde entonces hemos transitado como asociación un largo camino en el que las confluencias cronológicas y espaciales nos llevaron a reencontrarnos, además de en Bahía Blanca y en Mendoza, en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, San Juan, Tucumán, La Plata, Santa Fe y Jujuy, incluso virtualmente durante la pandemia. Para hablar de nuestro hispanismo necesitaríamos mucho más tiempo del que corresponde en la circunstancia actual. Sin embargo, deseo destacar que a pesar de muchas dificultades, hoy contamos con un nutrido conjunto de hispanistas reconocidos, tanto aquí como en el extranjero, símbolo de la brillante trayectoria del hispanismo argentino que, sin lugar a dudas, alcanzará nuevos y futuros desarrollos. Desde esta perspectiva y a modo de homenaje, quiero cerrar mi intervención recordando las palabras con que Emilia de Zuleta presentó la revista Olivar y que, entiendo, se resignifican en estos momentos de nuestra cotidianeidad académica. Cito: en este panorama, el surgimiento de este olivar que hoy se presenta no es como hallar la milagrosa rama verdecida del olmo seco del poema de Antonio Machado. Por el contrario, es un presagio de otros olivares que están a punto de brotar en un aparente páramo que cubre, en verdad, un campo alimentado por la tradición fecunda que hemos evocado. Fin de cita. Muchas gracias y mucho éxito en estos encuentros académicos. Muy, muy lindo el recibir este video de Melchora Romanos. Por cierto, ya bueno, ahora todos pueden volver a sus cámaras, a poner sus cámaras y continuará entonces con su presentación aquí en el panel el profesor Leonardo Funes de la Universidad de Buenos Aires, que cumplió su mandato como presidente de la asociación entre los años 2007 y 2010. Así que te escuchamos, Leonardo. Bien, buenas tardes. No puedo dejar de decir que estoy totalmente sorprendido cuán antiguo ya soy en la lista de presidentes de la asociación. Dios santo, cómo pasa el tiempo. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que en mi pequeña contribución ahora, quiero aclarar que mis conocimientos sobre la actualidad del hispanismo en el ámbito nacional no son para nada extendidos y se limitan a lo que me he enterado de lo que sucede sobre todo en mi región, en Buenos Aires y alrededores. Por eso me disculpo desde ya si en lo que sigue se pone en evidencia
mi ignorancia sobre los desarrollos de la mayor parte del territorio argentino. En todo caso, los demás asistentes a este panel tendrán luego la amabilidad de completar lo que no sé y así disimular mi poco saber. Mi modesta intervención en este panel está hecha desde una parcela de los estudios hispánicos, que es el hispano-medievalismo. Se trata de una especialidad bastante marginal en los estudios universitarios argentinos, en la medida en que la mayoría de los planes de estudios de las carreras de letras o de lengua y literatura de las universidades del país, no existe una materia o un curso específico sobre literatura española medieval. Habitualmente sus contenidos comparten los del Siglo de Oro en un único curso y por lo tanto quedan reducidos a una mínima participación ante la lógica envergadura e importancia literaria y cultural de los textos y de los autores del Siglo de Oro. A pesar de ello, la participación de los hispano-medievalistas en los congresos de nuestra asociación ha mantenido de manera constante un lugar de mayor importancia. Quisiera referirme a dos cuestiones que podríamos encuadrar dentro de las tensiones a que hace alusión el título del panel. La primera tiene que ver con que este campo se relaciona, por un lado, de modo diacrónico, podríamos decir, con la historia de la cultura española y su derivación hispanoamericana. Pero por otro lado, de modo sincrónico, se relaciona con el medievalismo en sentido amplio, es decir, con la cultura medieval europea en su conjunto. Esta situación fue motivo de gran discusión en mi universidad cuando se diseñó el nuevo plan de estudios de la carrera. Sobre la base del dato de que teníamos menos graduados en el área de literatura española que en el área de literaturas extranjeras e interesados en medievalismo, hubo una propuesta de eliminación del área de literatura española con la reubicación de las materias literatura española medieval y literatura española del Siglo de Oro en un área de literatura medieval y moderna clásica, y de la materia literatura española contemporánea en el área de literaturas extranjeras. Esta propuesta no prosperó y el área de literatura española continúa. Pero esta situación es la que rige, con algunas variantes, por ejemplo, en el posgrado de mi facultad, donde hay una maestría en literatura española y latinoamericana, donde el periodo medieval no tiene cabida, y hay una maestría en estudios medievales, donde sí se incluye contenidos del hispano-medievalismo en articulación con la historia, la filosofía, el arte y la literatura de la Europa medieval. Hay, por tanto, una tensión en cuanto al encuadramiento disciplinar que no es una cuestión menor, porque afecta significativamente la formación de nuestros graduados. Esa tensión, según mis modestos conocimientos del ámbito nacional, se resuelve de diferentes maneras en universidades de otras provincias. Por ejemplo, subrayando la conexión con la cultura popular regional, o subrayando la conexión con la cultura popular del siglo XIX y principios del XX, o apelando a la perspectiva de los estudios de género. El hispano-medievalismo fue una suerte de pariente pobre dentro de los estudios medievales durante mucho tiempo, en la medida en que hay una centralidad de los estudios franceses y su irradiación hacia Inglaterra, Alemania e Italia. Una situación que todavía perdura, lo que da lugar a una mentalidad que se expresa de modo despectivo en la idea de que África termina en los Pirineos y que recién ahí comienza Europa. Esto está cambiando en los últimos tiempos y los estudios hispano-medievales van ocupando un lugar tan importante como el resto, pese a que en términos de producción textual conservada, no puede compararse con el volumen de las tradiciones francesas o alemanas. Pero entonces, ¿qué se estudia en el hispano-medievalismo? ¿La cultura medieval o la cultura española de ese periodo? Si bien hablar de naciones en la Edad Media es un anacronismo,
no quedan dudas de que existe una peculiaridad cultural propia de la península ibérica que vale la pena investigar, sin caer en los viejos debates de Américo Castro con Claudio Sánchez Albornoz, y al mismo tiempo también manteniendo distancia de los nuevos debates sobre una España como excepción o una España integrada a Europa que hoy la nueva derecha ha puesto sobre el tapete en la madre patria. Queda, en mi entender, entonces por ahí un camino absolutamente fértil que da su razón de ser al hispano medievalismo, ¿no es cierto? Es decir, la investigación de esa peculiaridad cultural que es algo que vale la pena completamente. Otro ámbito de desarrollo importante, aunque incipiente en el campo del hispano-medievalismo, atañe a las humanidades digitales. Hay aquí una aparente paradoja. Espontáneamente creeríamos que el universo de las herramientas digitales estaría relacionado, si no exclusivamente, al menos mayoritariamente, con los estudios literarios y culturales contemporáneos. Pero no es así. Los propios inicios de las humanidades digitales y sus principales desarrollos están relacionados con los estudios de la Edad Media. No entraré aquí a hacer la historia que justifica esta afirmación, pero prefiero dedicar esta breve intervención a las condiciones en que se viene desarrollando este cruce entre hispano-medievalismo y humanidades digitales. En el país comenzamos a indagar en este nuevo campo hace 11 años. Precisamente la primera reunión académica tuvo lugar en el año 2013, durante la semana siguiente a la realización del Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas en Buenos Aires. La falta de apoyo institucional a los proyectos relacionados con este campo y la falta de equipamiento informático adecuado para su desarrollo han sido constantes. De modo que la posibilidad de estar a la vanguardia de este campo, que parecía abrirse en ese momento, quedó cancelada en poco tiempo. Y lógicamente hoy es España la que está llevando adelante los proyectos más avanzados. Por dar un ejemplo, el Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de Salamanca, fundado y dirigido por Pedro Cátedra, ha pasado a ser el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales. Y hoy en día todos los congresos del hispano-medievalismo tienen una sección dedicada a las humanidades digitales. Dejando de lado el desarrollo de las llamadas TICs en el ámbito de la educación, que también son parte de las humanidades digitales, muchos proyectos están relacionados con la archivística o con bibliotecología, en la medida en que proliferan las iniciativas de digitalización de fondos documentales de todo tipo. Por otra parte, hay investigaciones relacionadas con la teoría literaria y la teoría cultural que indagan las lógicas específicas del mundo digital y la circulación de los discursos en la web y en las redes sociales, con la aparición de nuevas técnicas y nuevos conceptos, como por ejemplo el de lectura distante de Franco Moretti. Pero es en el campo del hispano-medievalismo donde se cumple el desarrollo concreto de herramientas digitales para la edición de textos y la transcripción de manuscritos mediante lenguajes cibernéticos como el XML y formas de etiquetados como la TEI. La sigla TEI viene de Text Encoding Initiative, y precisamente ayer comenzó en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, el primer Congreso Internacional de Lenguaje TEI con participación de especialistas de todo el mundo. En él dará una conferencia plenaria nuestro colega español, medievalista, José Manuel Pradejas Rueda, de la Universidad de Valladolid. Quien ha llevado adelante este evento es Jimena del Río, miembro de nuestra asociación, que dirige una maestría en la especialidad en la UADE, única entidad que por ahora cuenta con la infraestructura informática necesaria, y coordina el laboratorio digital que forma parte del CECRIT, Instituto del CONICET, que dirigía hasta el año 2022 y hoy está bajo la dirección de
Mercedes Rodríguez Temperley. La edición filológica digital en lenguajes XML y etiquetado TEI es todavía una promesa a futuro. Por diversos motivos todavía no tenemos resultados tangibles, pero es evidente que en esa línea hay futuro, no solo para el hispano-medievalismo argentino, sino para el hispanismo y las letras en general. Esperamos el año próximo la presentación de la primera tesis doctoral con un desarrollo centrado en humanidades digitales que consiste en el estudio y edición digital de fragmentos del libro de Alexandre relacionados con la éfrasis. Lentamente los resultados irán apareciendo, como así también los apoyos institucionales y la difusión de estas herramientas digitales. Me parece que esa también es otra prospección de hacia dónde va el hispano-medievalismo en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por tus comentarios y tu presentación. Como les decía, dejaremos las preguntas y los comentarios que haya al respecto para el final de las intervenciones. Pasamos entonces ahora a la presentación de Laura Escarano, profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que fue presidenta de la Asociación Argentina de Hispanistas entre los años 2010 y 2014. Te escuchamos, Laura. A ver, ¿ahí está bien? Se escucha. Sí, Bueno, muy bien, perfecto. bueno, yo voy a hablar sobre todo para las generaciones jóvenes, no tanto para los directivos que pasaron y miembros de las juntas de estos años, haciendo un poco de revisión del pasado del hispanismo en nuestro país para proyectar un futuro en el que, bueno, muchos de nosotros ya estamos solo como espectadores. Es gratificante siempre reunirse con colegas, ¿no? Con los que han presidido esta asociación, con los que intervienen desde hace años y han demostrado una vocación de apertura y diversidad, que siempre fue uno de los pilares que por lo menos se impusimos muchos de los que presidimos la asociación. Quiero recordar algunos párrafos de una evaluación, una mirada valorativa que hace exactamente 10 años en el congreso que realizó en la Universidad del Litoral en Santa Fe, que presidió el doctor Germán Prosperi. Yo repasé en el discurso de apertura de aquel congreso con motivo de la finalización de mis 4 años de presidencia, que se agregaba ese último año porque hubo un congreso internacional en Buenos Aires, bueno, por eso se alargó el mandato. Y ahí me preguntaba cuál era la praxis que demandaba los esfuerzos de quienes pensamos un hispanismo, que ya lo llamaban hace varias décadas, transatlántico, pero en la Argentina, ¿no? Obviamente lo importante es formar equipos, consolidar centros, institutos, fomentar becas, posgrados, aspirando siempre a unos estudios que con una especulación teórica se ha ido sedimentando al compás de la gestión institucional de la asociación en estas décadas. Obviamente, si miramos esa trayectoria, 1986 hasta hoy, los resultados de ese proyecto de aglutinamiento, enriquecimiento, cooperación, ha sido, yo creo, muy exitoso, porque si uno evalúa la cantidad de planes individuales, grupales, del área hispánica en general, tanto en el sistema científico nacional universitario, CONICET, universidades públicas, privadas, sobrepasa con creces el número de los socios oficiales de la asociación, ¿no? Inclusive basta recorrer las actas de los congresos, de simposios, jornadas, que la propia asociación ha auspiciado, pero que ha venido de la mano de iniciativas por fuera de la asociación. Tanto se puede constatar la envergadura y calidad de la producción del hispanismo argentino, como los intereses temáticos, la densidad de los enfoques, la apertura interdisciplinaria. O sea que, como decía en ese momento, ¿no? El amplio cordón de hispanistas no registrados, diríamos, en tantos socios, que rodea el núcleo de los empadronados, para hablar en términos así
de sociedad, es muy importante a la hora de aquilatar la producción científica argentina respecto del hispanismo. Eh, y también lo digo porque todavía existe cierta reticencia de muchos especialistas en estudios exclusivamente hispanoamericanos o argentinos en integrar la asociación o participar de sus eventos. Eh, eh, Aunque, como decía, estos centros que se dedican al estudio de las literaturas en lengua española de ambos lados del Atlántico han proliferado en estos últimos años, creando carreras de posgrado, revistas académicas que continúan de alguna manera el rumbo de la pionera filología de la UBA, que era claramente de vocación transatlántica. También no solo revistas, sino centros. Quiero recordar en nuestro CELEIS en Mar del Plata, cumple 40 años, o sea, es un poquito más viejo que la asociación, este año cumple 40 años. En ese momento recordaba, repasando muchos aportes fundamentales de hispanistas argentinos, recuerdo en Nueva York en 2001, Lía Schwartz propuso que se hiciera un foro en torno al hispanismo global, y fue retomado eso en Monterrey en 2004, cuando Aurora Ejido presidió ese primer encuentro de presidentes que se fue repitiendo en los congresos internacionales, y destacaba de esta expresión, cito, todavía muy actual, que hay que recuperar el concepto de las dos orillas como cifra de estos encuentros para avanzar a una pluralidad de orillas que deberían surgir del ejercicio de la solidaridad con los hispanismos emergentes. Ya estaba pensando en los asiáticos, árabes y africanos especialmente. O sea, si hay futuro para esos nuevos hispanismos, argumentaba Aurora, debe ser uno en que logremos conjugar dos dinámicas, una centrípeta en su seno y otra centrífuga, con una mayor presencia en foros internacionales, a fin de superar la fractura existente entre los muchos hablantes planetarios del español y su escasa presencia y rol en la comprensión de la cultura global. También Gloria Chicoten, nuestra actual presidenta de la AIH, profundizó en varios de esos encuentros, recuerdo en París, esta problemática, recordando lo que ha sido evidente que a lo largo del siglo XX, sobre todo en México y Argentina, donde el ascenso del hispanismo es paralelo al distanciamiento de muchos intelectuales. Tengo eco. ¿Ustedes tienen eco? Tal vez es alguien que tenga el micrófono encendido, no sé si... Bueno, recuerdo que Gloria decía en ese momento, ¿no?, de cómo el ascenso del hispanismo se ha dado paralelo al distanciamiento de muchos intelectuales que lo han identificado como entidad próxima a la ideología dominante y conservadora. Pero ya en el siglo XXI ha habido pasos hacia, bueno, la expansión de editoriales españolas en América, la residencia en la península ibérica de renombrados escritores latinoamericanos, y se ha comenzado a desmantelar esos prejuicios, volviendo permeables las fronteras en un flujo material que la teoría quizás en Argentina aún resiste. En el marco del Congreso de Buenos Aires, el internacional que se hizo en 2013, presidido por la doctora Melchora Romanos, se reflexionó sobre las particularidades geoculturales de cada asociación, repitiendo que Argentina es el único país hispanohablante que tiene una asociación, porque todas las demás son en países no hispanohablantes, y la necesidad de esta integración intercontinental para fomentar y armonizar los vínculos. Allí se recorría la nómina de países que están representados en nuestros encuentros internacionales y que hacía y hace que el futuro sea muy promisorio si uno levanta la vista por fuera, ¿no?, del provincianismo argentino. Alemania, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Noruega, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Polonia, Benelux, es Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá, Brasil. Se sumaron la Asociación Coreana de Hispanistas en 1981, la Asiática de Hispanistas en el 85, la de Egipto, la de Japón, la de Australasia, la de la India, la de Israel. Esto es importante, las generaciones jóvenes lo sepan, ¿no?, porque se exhibe una expansión, un entusiasmo, aún esas últimas mencionadas con obstáculos de magnitud.
O sea, siendo el único país de habla hispana que ha fundado su propia asociación nacional, que es relativamente joven comparada con las ya mencionadas, cuenta con muchos socios activos que, como decía, expresan junto con los otros la vitalidad del hispanismo argentino. Y hablando, como decía Gladys, ¿no? ¿Qué es ser hispanista? Que es una pregunta central. Recuerdo palabras de Jean-François Botrel al presidir uno de esos encuentros de presidentes, que decía, ¿dónde se puede encontrar a los hispanistas? Y respondía, en primer lugar en los centros de investigación y en los departamentos universitarios. Después en las publicaciones y revistas que difunden sus trabajos. Y en última instancia en las distintas asociaciones hispanistas nacionales, que son principalmente meta o superestructuras que se posan sobre las bases anteriormente mencionadas. Por eso debemos luchar por un perfil de asociaciones generalistas e inclusivas que deben sumar y aunar diferentes áreas, evitar las tendencias separatistas, sigo citando a Botrel, ya sea en función de las disciplinas o divisiones etarias o regionales. Él decía que este anillo de anillos, anillo de sitios, la web ring, que evocaba el ágora ateniense, debe enlazar nuestra diversidad sin diluirla. Por eso propugnaba esta aglutinación para el hispanismo que facilite los lazos transnacionales con un espíritu de colaboración entre pares y un sistema que logre sobrevivir por encima de organigramas o cargos y que funcione de modo transversal. Bueno, en fin, todo un desafío que a 10 años todavía estamos en pleno debate, que exige siempre la materialidad de la praxis para no quedar en una mera agenda voluntarista de buenas intenciones, ¿no? Por eso es tan enriquecedor, creo, y gracias Gladys por permitirnos abrir este ciclo, transmitir la experiencia de los que sumamos ya décadas, casi 4 de ejercicio de la crítica, docencia y gestión, a las nuevas generaciones de jóvenes para que logren conjurar el peso de prejuicios ya anacrónicos y construyan un futuro de compromiso e integración. Si ser o no ser hispanista ha sido una fisura en los estudios sobre literaturas en lengua española en nuestro país, debemos desmontar ese andamiaje rígido y binario para descubrir nuestra condición de sujetos dialógicos desde una pluralidad de orillas culturales que hablan una misma lengua sin ignorar sus distintivas historias y modulaciones regionales. Sin duda, el futuro del hispanismo está relacionado con el lugar que ocupa en las relaciones de poder global, pero también con las políticas públicas y el entramado institucional que debe coordinar esos esfuerzos. Hoy, aunque no parezca desde acá, estamos frente a una etapa de expansión mundial, en parte liderada por el Instituto Cervantes, además de las otras asociaciones internacionales que involucran estudios en español, como la IH en el Siglo de Oro, estudios medievales, foros latinoamericanos de todo tipo. Y aquí una breve nota a pie y termino, pero también estamos sumergidos en un momento de crisis y redefinición profunda en nuestro país, ante la precariedad de las políticas presupuestarias, el cuestionamiento a los fundamentos de la educación superior y el ataque directo a la supervivencia de la vida académica universitaria, que seguramente todos lamentamos y aspiramos a que se revierta. Bueno, revisitar este pasado, que es positivo, y celebrar este aniversario, bueno, este mes de los hispanistas, nos dé fuerzas, ánimo y decisión, y sobre todo el apoyo de las nuevas generaciones para un futuro cada vez mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Pasamos entonces ahora a las palabras de la profesora Graciela Balestrino de la Universidad Nacional de Salta, que fue presidenta de la asociación entre los años 2014 y 2017. Te escuchamos, Graciela. Gracias. Bueno, el título que le he puesto a estas breves palabras es Hispanismos e hispanistas en la Argentina actual. Representaciones, vicisitudes y discursos. No puedo evitar referirme a mi experiencia personal cuando comencé a dictar clases en la Universidad Nacional de Salta. La literatura española
había sido el eje de mi formación académica en la Universidad Nacional de Córdoba, que contaba con prestigiosos docentes en el área literaria y lingüística. Noé Gittrick, por citar un destacado y notable caso específico, del cual aprendimos muchísimo. Recuerdo que residía en Buenos Aires, pero viajaba puntualmente a dar sus clases en la mencionada universidad. También Luis Prieto, notable estudioso de una semiología de avanzada, y mi muy querida profesora Alicia Malanca, estudiosa de las jarchas y de la exquisita poesía andalusí. Prontamente tuve la percepción de que la literatura española, por aquellos años de cursado, no tenía la valoración y relevancia frente a otras que parecían más atractivas y convocantes. No obstante, comencé a dictar la cátedra después de la jubilación de Alicia Malanca, quien con notable agudeza y apertura de perspectivas problematizadoras, poco a poco atrajeron el interés de quienes cursábamos su asignatura. Fue un trabajo arduo desmontar el prejuicio instalado y sin fundamento que los integrantes de la cátedra pudimos revertir con propuestas que nos demandaron ingenio, aunque no siempre lograban su objetivo. No puede silenciarse el hecho de que lo español, y obviamente en ese ámbito la literatura española, era cuestionada o no adecuadamente valorada desde ciertas facetas que para un sector de la sociedad de entonces, sin duda por desconocimiento, representaba un casticismo retrógrado de la sociedad de entonces. En el caso de la Universidad Nacional de Salta, después de mi experiencia, que había transitado por la Universidad Nacional de Córdoba, tuve a mi cargo el dictado de la asignatura Literatura Española y la dirección de proyectos de investigación que estimularon en el grupo de estudiantes plantear enfoques desde una mirada novedosa y personal. Sin duda fue una experiencia enriquecedora para los estudiantes, pero más aún para mí. Los proyectos implicaban el compromiso de los estudiantes de formular una propuesta con un enfoque crítico. Pero también estoy convencida de que los estudiantes nos hacen enriquecer perspectivas y enfoques críticos. La experiencia de proponer literatura en la Cátedra de Literatura Española, la lectura de las jarchas, fue una experiencia muy enriquecedora para ellos, pero también para mí. Estos brevísimos poemas de notable intensidad lírica, denominadas jarchas, cerraban los poemas en árabe llamados moaxajas, término que significa salida o final. Las jarchas pletóricas de simbolismo y brevedad atraían el interés de un sector de los estudiantes, aunque no pocas veces debíamos enfrentar el rechazo o desdén ante otras literaturas que la mayoría de los cursantes consideraban de mayor prestigio. Era notorio que la lírica requería una lectura más demorada y fina, entre comillas, para captar la voz poética y el sentido de textos, a veces muy breves y con sentidos muy condensados, que requerían la captación de figuras poéticas sutiles y metafóricas. Por lo dicho hasta aquí, es notorio que la palabra vicisitudes del título del texto que nos convoca refiere cabalmente la zozobra y las búsquedas del entusiasta grupo de trabajo que se centraba en textos convocantes por sus sutilezas y que además proponían lecturas finas y sutiles de la literatura que nos apasionaba. Es evidente que no puede aceptarse un hispanismo argentino homogéneo y único. Los grupos de trabajo de diversas universidades, me refiero específicamente a las públicas, ámbito en el cual me he desempeñado, muestran análisis elaborados y puntuales. Además, es indudable que el hispanismo fue un constructo ideológico muy cuestionado, que atravesó vaivenes y notorias vicisitudes aún vívidas y vigentes.
Quizá quienes leen este informe no estén de acuerdo con mi percepción, pero estimo que integrantes de universidades públicas y grupos de trabajo de nuestro país coincidan con mi posición. No puede negarse que el hispanismo durante mucho tiempo estuvo estrechamente ligado con la ideología retrógrada que imperó largamente durante el franquismo más recalcitrante y de extrema ultraderecha. Si bien puede considerarse una ideología mayoritariamente superada, aún existen adhesiones de grupos minoritarios que hacen de su voz, oír su voz con consignas recalcitrantes. Lo que viví durante esos años, durante mi residencia de becaria en Madrid, lo recuerdo como una experiencia enriquecedora, pero también difícil y problemática, porque comenzaba a plantearme si el camino elegido había sido el correcto. Pero era indudable que mis convicciones ideológicas estaban intactas y no iban a interferir con la pasión que siempre tuve y seguiré teniendo por la literatura española. No puedo olvidar los viajes breves que emprendíamos con Alicia Malanca, nuestra cálida profesora, que se transformaban en excursiones amenas y de mucho aprendizaje. Nuestra maestra nos hacía escuchar y recopilar repertorios de voces sobre un ámbito lingüístico específico. Aún recuerdo que en esos años lejanos me había interesado el léxico de los zapateros, porque tenía un vívido recuerdo de la persona tan afable y diligente que solía conversar brevemente conmigo mientras me envolvía los zapatos que me había arreglado. Y con mucha emoción logré entonces recopilar un repertorio que me pareció interesante, pero quizá ignoto para otras escuchas. Si bien por el tiempo transcurrido no los recuerdo puntualmente, los intereses de mis entonces colegas eran muy diversos y originales. Por otra parte, la convivencia, el intercambio dialógico y la escucha nos abría horizontes con nuevas y diversas perspectivas. No puedo concluir con un sentido homenaje y recuerdo a mi querida e inolvidable maestra, Alicia Malanca, hija del destacado pintor José Malanca, con quien entablamos una relación tan afectiva y tan, digamos, de intercambio y de admiración por la literatura española. Aún resuena en mis oídos su cálida voz y su magisterio tan atento a la escucha y sin imposiciones. Su entrañable compromiso con la literatura española supo inculcarlo sin apasionamientos nefastos, con gran admiración y cariño a mi entrañable e inolvidable maestra. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Pasamos entonces ahora a las palabras y a la presentación del profesor Germán Prosperi de la Universidad Nacional del Litoral, que fue presidente de la asociación entre los años 2017 y 2021. Te escuchamos, Germán. Gracias, Karina. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación y celebrar y contar lo feliz que me siento por compartir este espacio con maestros y maestras, colegas tan queridos de tantos años, ¿no? Yo también me estoy poniendo viejo, ¿no? Y creo que eso está bueno también, ¿no? Sobre todo porque eso nos permite pensar y reflexionar sobre lo que hemos venido haciendo. Voy a retomar tal vez algunas cuestiones que los colegas que me precedieron también plantearon, ¿no? Y pensando en el título de este panel, como hizo Graciela, como hizo Leonardo, ¿no? Por un lado, voy a pensar esto en términos de representación y de vicisitud, y por otro lado, en términos de tensión. Para eso voy a recortar cuatro escenas o cuatro momentos, ¿no? En los cuales voy a tratar de identificar un estado de cosas, ¿sí? Y al final voy a tratar de pensar cada una de esas vicisitudes en términos de una tensión o de una pregunta o de una hipótesis. Y del mismo modo en que lo planteaba Leonardo,
voy a hablar desde un lugar del hispanismo en términos de una trayectoria específicamente hecha en el campo de la literatura española moderna y contemporánea, ¿no? Eh, Esto no quiere decir que las hipótesis que voy a plantear, las preguntas, las ideas que voy a plantear no puedan pensarse para las otras dos zonas, ¿no?, de la enseñanza de la literatura española en Argentina, como son el medievalismo y el silodorismo, ¿sí? Pero quiero dejar claro que desde ahí voy a plantear, voy a partir de ahí. La primera escena tiene que ver con la reforma de planes de la carrera de letras de la Universidad Nacional de Rosario, universidad en la cual también trabajo, ¿sí? Yo tengo esta particularidad de tener una doble dependencia, ¿no? Si bien me formé y hace 32 años que trabajo en la Universidad Nacional del Litoral, desde hace ya 15 trabajo además en la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? En esa reforma de planes de la Universidad de Rosario que estamos transitando, y es un plan que está en instancias de aprobación. Literatura española, que es el único espacio dedicado a esa literatura en el plan y que abarca desde los siglos XVI al siglo XXI, es una materia obligatoria del ciclo básico junto con, por ejemplo, Lengua Española 2, Lingüística General 2, un primer nivel de segunda lengua, Teoría Literaria 1 y Literaturas Europeas 1. Lo que llama la atención es que en esta reforma, literatura española sigue teniendo un lugar incómodo. No es literatura europea, pero también lo es. No se lee como un espacio específico de ese marco, lo que implica al menos un par de conjeturas. Literatura española puede o podría recortar problemas propios que en principio no dialogarían, de acuerdo a este plan, con los de la literatura europea. Más allá de que un currículum, y más cuando entramos en zona de revisión del currículum, es un espacio de lucha donde, al decir de Alicia de Alba, se potencian los bordes y los contornos para que estos ingresen al centro, esta escena es significativa del lugar que la literatura española y sus derivaciones de enseñanza e investigación siguen teniendo en Argentina. Allí hay una tensión que no resolvimos, pero que no significa que no la pensemos ni la abordemos. Que la literatura española ocupe en otros planes un espacio optativo no significa que la estemos borrando del currículum. Para la segunda escena, elijo el penúltimo número de Cuadernos Hispanoamericanos, de septiembre de 2024. Allí se incluye el dossier Apuntes sobre la narrativa española reciente. Vicente Luis Mora incluye en ese dossier el artículo Estrategias de renovación de la narrativa española. Allí plantea de manera tajante que hay menos renovación en la narrativa española que hace 10 años. Dice Mora, en general puede hablarse de cierto repliegue de la renovación prosística española, salvo las excepciones en las que nos centraremos. Esos ejemplos y esas excepciones son variadas. Por un lado, dice Mora, la tendencia de incorporar la teoría en la ficción, y ahí nombra la novela Aurora Q, Informe sobre los niños del Arca, de Mario Cuenca, y la novela Noche y Océano, de Raquel Taramilla. Otra línea u otra excepcionalidad de esta falta de renovación tiene que ver con lo que él denomina la evolución de los narradores hacia formas no humanas, ¿no? O al menos que abandonan el antropocentrismo. Y como un ejemplo extremo de renovación, plantea la obra de dos narradores, Luis Rodríguez, con una novela del 2017 que se llama El retablo de No, y una obra de Rubén Martín Giraldes que se llama Sagrado y Desagrado del 2022. Pero lo que quiero recalcar es que Mora pone, por ejemplo, la novela de Giraldes en lo que él llama una aventura por el lenguaje que ya estaba en la literatura española en la obra, por ejemplo, Larva de Julián Ríos de los años 80. En 1989, María del Carmen Porrúa contó en Santa Fe
En ocasión de un concurso, los concursos para proveer de profesores titulares a las cátedras de literatura española, ¿no? Cargos que ganó mi maestra Nora González, contó en ese concurso su aventura con la novela Larva. ¿Cómo la enseño? Contó Mari Carmen, que le dijo a Julián Ríos cuando le regaló la novela. Mi hipótesis y mi pregunta es, ¿sigue impactando al interior del hispanismo argentino la pregunta de Mari Carmen? ¿Estuvimos durante estos casi 30 años enseñando un texto como Larva? ¿O tenemos que desplazarnos hacia las novedades que Vicente Luis Mora plantea en el dossier de cuadernos hispanoamericanos? La misma escena, ¿sí? Y sigo dentro de del segundo planteo, puede describirse con otros ejemplos tal vez menos polémicos. Por ejemplo, en el Almanaque 2023 de la revista Ínsula, en su número 928, María José García Rodríguez publica el artículo Narrativa Española 2023, Discurrir sobre la incertidumbre. Incluye allí varios focos de interés, ¿no? De esta narrativa buena que según ella se publicó en el 2023. Esos focos serían la publicación de obra de autores consagrados, la incorporación de voces rurales, la memoria, la infancia, la enfermedad y la imaginación del futuro. Y cita una serie de novelas, la mayoría editadas por Anagrama, diferentes de las que cita Vicente Luis Mora, tal vez más cercanas a nuestros corpus de investigación y de enseñanza, es decir, que forman parte de nuestros programas y de nuestros proyectos. Cita ahí, por ejemplo, la novela Anoxia de Miguel Ángel Hernández, Santander 1936 de Álvaro Pombo, Persianas metálicas bajan de golpe de Marta Sanz, el último tomo de los diarios de Rafael Chirves, El último día de la vida anterior de Andrés Barba y La naturaleza secreta de las cosas de este mundo de Patricio Prom. La tensión. ¿Qué hacemos con nuestros corpus? Es una pregunta de inicio de cualquier práctica literaria que comprometa o que comprenda o que involucre la literatura española. ¿Y qué lugar le damos? Solo lo deslizo al problema del archivo, que parece ser hoy una demanda de seña de identidad para la investigación literaria. Sospecho, y solo sospecho, que en el hispanismo, al menos el dedicado a la literatura contemporánea, en Argentina, este no es todavía un gesto tan identificable, ¿no? Siento como una cierta huida del archivo en este campo. Para la tercera escena, retomo un diálogo que Ana Gallego Cuiñas tuvo con Juan Bonilla, Andrés Neumann y Marta Sanz, publicado con el título de La estirpe de Cervantes, la novela actual en lengua española, un diálogo con Juan Bonilla, Neumann y Marta Sanz, en el número 47 de la revista Mester, ¿no? Editada por la Universidad de California. Neumann dice allí, y lo voy a citar muy brevemente, un lector latinoamericano siente que le debe mucho al siglo de oro o a la generación del 27, pero rarísimamente te dirá que la literatura española contemporánea le interesa demasiado. Esta cita nos enfrenta a otro desafío que no es de corpus, sino que es teórico y que también tiene que ver con las dos escenas presentadas anteriormente y que es el diálogo entre la literatura española y la literatura escrita en español, entre la que está, obviamente, la Argentina. ¿Podemos imaginar corpus de cruce comparados, para decirlo sin demasiada profundización? Hay ejemplos de esto. Por ejemplo, el proyecto que dirige Mariela Sánchez en la Universidad Nacional de La Plata sobre escritura de mujeres en contextos bélicos que recupera corpus transatlánticos. Pero aquí otra vez, porque esto ya lo dije muchas veces, parece que el esfuerzo siempre viene de nosotros, ¿sí? De los hispanistas que hacemos literatura española. Somos nosotros los que vamos a esos corpus para alojarlos con hospitalidad, pero ese no es un gesto retribuido por el campo de la literatura latinoamericana y me temo que mucho menos de la Argentina.
La entrevista de Gallego Cuñas muestra una escena interesante en la que la novela en lengua española incluye a dos españoles y un argentino, entre comillas, ¿no? Como Neumann, ¿sí? El dossier de cuadernos hispanoamericanos al que me refería anteriormente es muestra de este estado en el que los apuntes sobre novela española reciente no pueden trazarse sin Latinoamérica. Por último, en el último congreso de nuestra asociación, Martín Coan planteó de manera polémica algunas cuestiones referidas al modo de construir conocimiento en humanidades. Hacia el final de su exposición, ironizó sobre la producción de textos destinados a la publicación y posterior acreditación para una carrera, aspecto que criticó enfáticamente. Este es un punto que me interesa retomar, porque comienzan a haber ciertas señales de que estamos desde el interior de nuestro campo hispanista repensando esta cuestión. Doy dos ejemplos. La sección Notas Críticas de la revista 452 grados Fahrenheit, de la revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona. En esa sección Notas Críticas, por ejemplo, en el número 29, Max Hidalgo Nasher de la Universidad de Barcelona publica el artículo Escritores, Profesores e Intelectuales, ¿no? Un poco rememorando la famosa publicación de Telquel, y su artículo es, desde todo punto de vista, una publicación de nuevo tipo, ¿sí? No hay marco teórico, hay una superposición de citas, imágenes, diferentes tipos de tipografía, pero que Hidalgo Nasher evidentemente va a poder subir a su currículum como modo de acreditación de eso que escribe. Y el último ejemplo, ¿sí? De este modo de renovación de las maneras de producir conocimiento en el campo tiene que ver con una publicación que hace Adriana Minardi, ¿no? Que dirige el Grupo de Investigación de Literatura Española Contemporánea y Política, una publicación que hacen en Instagram donde promocionan una clase sobre Ernesto Jiménez Caballero en el marco de la Cátedra Literatura Española 3 de la Universidad de Buenos Aires. Este hecho, ¿sí? La clase de Adriana, como la publicación de Hidalgo Nasher, dan cuenta de una manera novedosa de comunicar un saber en el campo, y este ciclo de encuentros que hoy inauguramos también se inscribe en esa línea, una comunicación de ideas para un público ampliado. Y cierro con una pregunta. ¿En qué sección o en qué pestaña del SIGEVA Adriana Minardi va a registrar esa clase que dictó hace unas semanas? Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Pasamos entonces ahora al último expositor, a nuestro último ex presidente que ha cumplido su mandato recientemente, el profesor Juan Diego Vila de la Universidad de Buenos Aires, con mandato entre los años 2021 y 2024. Así que te escuchamos, Juan Diego. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, Y sí, te escuchamos bien. perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Bueno, a diferencia de mis predecesores en el uso de la palabra, yo esto lo pensé más que nada como una intervención oralizada, como para fomentar también la dimensión del diálogo y ir pensando las temáticas que me resultaran de interés de aquello que fueran señalando cada uno de los otros presidentes y presidentas, eh, porque creo que en definitiva todos estamos rozando la pregunta por la identidad. Es decir, ¿quiénes somos? ¿Qué es ser hispanista, no? Y creo que la pregunta por la identidad es una de las preguntas más difíciles de responder. Yo no sé si la respuesta que yo podría dar, eh, puesto en el brete de decir, tengo que definir qué es ser hispanista, ¿no? Es decir, resultaría satisfactoria para todos por igual. Y también tengo muy presente, quizás por haber recorrido
mucho en nuestro país en los distintos congresos de la AH, pero también de cátedras colegas, de redes transversales, el hecho de que cómo se piensa el hispanismo, qué es ser hispanista, depende mucho de la coyuntura local en cada espacio, ¿no? En este sentido, hay una tesis que yo siempre recupero, que es la de Germán, una tesis de maestría sobre los planes de las carreras de letras y el espacio de la literatura española en nuestras universidades, ¿no? Y efectivamente la capacidad de producir especificidades y profesionales eh, duramente y estrictamente definidos con una orientación particular va a depender de los maestros que tuvieron, que pudieron tener esos investigadores, esos docentes de la actualidad, con la currícula que atravesaron y con las posibilidades de financiamiento y de soporte que han tenido. Por lo cual, una de las tensiones que yo advierto hoy día es que si yo debiese dar un diagnóstico, yo podría decir, por ejemplo, que contra viento y marea, el estado del hispanismo digamos, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires o del AMBA, para decirlo más políticamente, es floreciente. Es floreciente porque hemos tenido la fortuna de tener grandes maestros en tres cátedras diferenciadas, como territorios, como comarcas de formación precisas, porque todas estas cátedras han atravesado o están atravesando trasvasamientos generacionales, con lo cual se ha podido articular lo que serían valías tradicionales de respeto de lo que debe ser una asignatura de siglo de oro, de medieval, de moderna y contemporánea, junto con miradas novedosas que va de suyo que todos aquellos que son más jóvenes que nosotros van a tener, ¿no? Es decir, porque están más en contacto con la actualidad, ¿no? Es decir, son cátedras que ya tienen una larga tradición, que tienen una particularidad que es prácticamente todas ellas tienen doctores nada más como integrantes de sus equipos docentes, lo cual vuelve muy aleatorio las diferencias jerárquicas, ¿no? Es decir, bueno, uno sabe que uno es doctor, como es doctor el último auxiliar docente, ¿no? Es decir, en currículas donde se piensa que solo uno, en ámbitos de producción y de enseñanza, como son las universidades, donde se piensa que solo un docente puede estar a cargo de la asignatura y que los demás colaboran, esto no es un sistema americano, ¿no? No es por más que nos quieran llevar hacia eso, ¿no? Y efectivamente eso es una variable a tener en cuenta. Por eso los equipos de cátedra de Española 1, 2 y 3, en los años previos, cuando empezó un proceso de revisión del plan de la carrera de letras, uno de los puntos que a mí me parecía central y que terminó siendo respaldado mayoritariamente era el de habilitar y construir también nuevos espacios docentes al interior de esa orientación en letras españolas, ¿no? Es decir, si literatura argentina y latinoamericana tenían materias, además de Argentina uno y 2, Latinoamericana uno y 2, que se llamaban problemas, donde hacían abordajes quizás transepocales, diversos de lo que podría ser el recorrido estereotipado de una currícula en determinada asignatura, los que enseñamos literaturas españolas pensamos que tenía que haber un problema de la literatura, de las literaturas hispánicas, ¿no? Y eso resulta probado y creemos que quizás el año próximo o en breve se empezará a dar. Y el criterio es, además, para nosotros, que esta construcción de un nuevo espacio pueda ser asumido rotativamente. También para potenciar rotativamente por los distintos equipos de cátedra y para potenciar eh, territorios de producción, de indagación, de investigación,
donde los que son más jóvenes que nosotros también tengan su espacio, ¿no? La Universidad de Buenos Aires ha tenido la ventaja para conservar gran parte de su, digamos, haber filológico, de tener muchísimas universidades en el conurbano. Y digo que ha sido una ventaja porque muchísimos de los espacios en estas nunca bien ponderadas universidades del conurbano, hoy día tienen docentes de literatura española, en españolas incluso uno y dos, en más de una literatura española, que son egresados de nuestros aulas de estudio, ¿no? Y uno puede decir que tanto en la UNCS como en Lomas de Zamora, como en la Jaureche, como en la UNAJUR, en un montón de espacios se ha ido produciendo un trasvasamiento y una transformación generacional que es necesaria, ¿no? Que es necesaria sobre todo de cara a mantener un estándar de formación y de investigación y de trayectorias críticas en literaturas hispánicas, ¿no? Eh, y esto a la inversa, yo creo que se ha vuelto muchísimo más difícil, sobre todo por la realidad económica imperante, que ocurre en el interior del país, ¿no? Primero porque incluso las grandes urbes del interior no tienen pegado a la propia periferia universidades que vayan a enseñar lo mismo. Esto se complejiza también porque no existe una tradición, como sí existe, por ejemplo, en Francia, donde salen las plazas a concurso y entonces uno sabe que hay un maître de conferencia en literatura medieval y van todos a concursar, todos los que son medievalistas, vivan en Burdeos, París, Montpellier, porque les interesa el progreso académico y porque efectivamente saben que si ganan van a tener un apoyo y una posibilidad de reinstalarse y reiniciar la propia vida en el destino que han elegido. Esto, para el común de los mortales que somos docentes universitarios, es impensado, porque es impensado que alguien vaya a enfrentar una migración familiar, personal, compleja, de un día para otro decir, bueno, querida, querido, gané un concurso en Salta, me voy. Y desembarcás de un día para otro en Salta, no tenés vínculos, bueno, eso es complejo, pero eso también está digamos, en un punto de tensión, está complejizando también la posibilidad de sucesiones o de transformaciones en cómo se continúa enseñando en el interior de nuestro país la literatura española, ¿no? Porque debo decir que una de las cosas que a mí me preocupó en los últimos tiempos es cierta tendencia a que el dispositivo del concurso se transformara en una suerte de coto cerrado que administra la institución a gusto y piacere, ¿no? Entonces, en vez de hacer concursos abiertos, van transformando carreras académicas donde un día un docente de eslavas que se está por jubilar le queda cómodo que termine enseñando literatura española moderna, porque bueno, porque puede enseñar. Entonces, eso una de las cosas que produce es que los territorios de las literaturas hispánicas muchas veces se conviertan, por falta de contendientes y de aspirantes, por una cuestión de volumen de recursos formados, se conviertan en ámbitos en los cuales se termina legitimando la capacidad de poder enseñar, ¿no? Como si efectivamente el destino de lo español solo fuese ser enseñado, ¿no? Y en realidad a mí me parece, y quizás en esto voy redondeando, una de las cosas que a mí, en las cuales yo me siento identificado con una trayectoria de hispanista, con una identidad de hispanista, es que a mí me gusta que me enseñaron a investigar. Es decir, creo que un aspecto central y medular es no solo enseñar contenidos, sino enseñar a producir intervenciones, lecturas, acercamientos a textos canónicos, ¿no? Porque si no, se corre el riesgo de que nos quedemos siempre en la comodidad
Pienso a veces en docentes de medieval y de siglo de oro, de que total nosotros ya estamos en el canon escolar, pero el destino para nosotros, lo que vuelve atractivo medieval o siglo de oro, no es que tenga que explicárselos a chicos de 15 años en un secundario, ¿no? A nosotros nos interesa esto porque nos parece una cantera y un reservorio inagotable de preguntas, digamos, de lecturas, de cuestionamientos, de dudas, ¿no? Y, y es una realidad que me parece que hay que pensar también cómo desestructurarla, y es qué pasa con la literatura española moderna y contemporánea, ¿no? Porque si el único modo de acercamiento, de recupero de lo moderno y contemporáneo es este espacio de las aulas, ¿no? El espacio primero que tendrían los futuros estudiantes universitarios se conectan con lo español moderno y contemporáneo en el secundario. Y ahí prácticamente, según mi experiencia, nadie enseña nada, ¿no? Ni el 19, porque el 19 es algo así como decir, ¿cómo le vamos a dar a un chico que lea una novela de Galdós? Y a lo máximo que se llega es a Lorca, por ejemplo, ¿no? Porque lo pueden reciclar fácilmente. Entonces me parece que en orden a las tensiones, a las identidades, a qué significa ser hispanista, tenemos que integrar esta alternancia entre qué estamos haciendo nosotros en las universidades. Estamos simplemente enseñando contenidos, estamos enseñando a pensar las problemáticas, las tensiones al interior de cada campo cultural, estamos enseñando a investigar, porque si no hacemos esto, tiene mucho sentido preguntarse o preocuparse por una identidad. ¿Por qué es ser hispanista? Si es una marca de catalogación más que nos pueden dar, ¿no? Creo que tengo muchas más preguntas que certezas, pero me parece que es importante abrir la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Fueron todas las intervenciones muy, muy sugerentes, ¿sí? En cuanto a desafíos y a, a preguntas. Así que bueno, los invitamos. Tenemos unos momentos para comentarios, para preguntas. Veo que no han hecho anotaciones en el chat o consultas, así que simplemente si alguien quiere levantar la mano y hacer la pregunta, lo hacemos de manera sin que tengan que escribirlo, sino de manera más informal. Sí, Julia. Bueno, levanto yo la mano. No, algo que me quedo pensando y que bueno, es algo que pensamos varias veces con respecto a algo que decía Leonardo, ¿no? Esa dificultad de que se borren las literatura medieval y de siglo de oro de la currícula. Y un argumento que me parece que es fundamental para nuestras universidades y para la enseñanza es que sería en esos casos, tanto medieval como siglo de oro, quizás la única manera en que los estudiantes lean literatura de esas épocas en sus lenguas originales, ¿no? Porque en general todo lo demás se suele leer en traducción. Y es muy importante, especialmente en medieval, que es tanto más distinto, ¿no es cierto? El lenguaje y se nota, es mucho más difícil obviamente que en siglo de oro, pero es un argumento que creo que tenemos que tomar y que repensar, ¿no? Y que usar bueno, no quiero decir arma, pero es lo que es la idea que me sale, ¿no? Como un argumento fuerte, porque es súper importante ese comentario nada más. Gracias, Julia. Bueno, ahí veo que Laura le hizo un comentario a Juan Diego. No sé si lo querés plantear ante todos, Laura, porque también está posible este diálogo entre las expresidentas y expresidentes.
Bueno, solo que para no alargar el debate sobre la identidad, que me parece muy acertado su pregunta, porque yo también hablé de eso y varios, recuerdo justo las palabras de Botrel: no nos preguntemos qué es ser hispanista, sino dónde están los hispanistas y qué hacen, ¿no? Más en el actuar que en el ser. Yo creo que ya pasó la larga tradición sobre el ser, sobre la identidad latinoamericana, la identidad hispanista en tanto esencia, sino, bueno, qué roles tenemos, dónde estamos, cómo actuamos en la esfera pública, qué rango de poder podemos tener en el debate sobre la cultura, etc. Nada más. Gracias. Sí, a mí también me resultaba muy relevante, ¿no? Este planteo de la identidad y ante la pregunta de qué es ser hispanista hoy o del hispanismo hoy, pensaba que tal vez muchos de nosotros no somos solo hispanistas, ¿no? Entonces, por eso me generaba muchos cuestionamientos, también buenos cuestionamientos y preguntas, lo que planteaba Juan Diego y también lo que decía Germán, ¿no? Creo que iba registrando en cada uno palabras que hablaban de apertura, de desafío, de colaborar, ¿no? Y al menos es algo que veo yo también en las nuevas generaciones, en, en, en los estudiantes, ¿no? Yo soy parte de la comisión de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras y ahí somos cuatro representantes, ¿no? De la subcomisión de literatura. Una persona de literatura argentina, yo de española, una de literaturas extranjeras y una de literatura latinoamericana. Y nos estamos enfrentando con muchos proyectos de tesis, ¿no? De presentaciones de tesis doctorales que no encajan directamente en una de las orientaciones, ¿no? Sino que son estudios interdisciplinarios. Entonces, me parece que es fundamental también estar atentos a eso, ¿no? Hay perfiles de estudiantes, perfiles de investigadores que están haciendo propuestas de estudios relacionados, estudios interdisciplinarios, de nuevas herramientas, ¿no? Por eso decía, no somos hoy cada uno, o al menos yo no me identifico específicamente como hispanista, sino como un montón de otras cosas más, ¿no? Y entonces me era un desafío también esto que planteaban, ¿no? Acerca del tema de la identidad y cómo enfrentamos nosotros mismos esto en la enseñanza y también en la formación, ¿no? De nuevos hispanistas, ¿no? Abiertos también a otra integración. Puedo hablar porque yo no encuentro la manito, como Sí, soy de sí, la René, segunda claro, juventud, no, habla sin manito. ajá, no encuentro la manito, disculpen ustedes, que yo no encuentro la manito. Me avergüenzan estas cosas, pero bueno. Me quedo con dos cosas, solamente una reflexión, dos cosas que me han interpelado, que sería imposible contestar ahora, pero sí que me han interpelado. En un momento, Leonardo dijo estudios marginales, ¿no? Edad Media, Siglo de Oro, como estudios marginales con respecto a otros, así lo entendí, con respecto al auge en Córdoba de lo hispanoamericano y argentino. Y a eso, a esa afirmación de estudios marginales, lo uno con lo final de Diego, la pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros en las universidades? Me interpelan porque no sé qué estoy haciendo y también creo que habría que colocarlo en futuro. ¿Qué estoy haciendo sobre mi alumnado con respecto al futuro? Porque convengamos que nosotros acá, la mayoría que estamos hablando, ya somos segunda juventud. En un momento nos estamos desplazando del sistema y hemos formado, ¿qué hemos formado o qué hemos pretendido? ¿Cómo continúa esto de la identidad? ¿Cómo continúa esto del hispanismo? Bueno, no lo sé, me interesan estas dos expresiones, esta interrogación que me han realmente interpelado, ¿no? ¿Qué hacemos desde lo marginal? Eso, gracias. Gracias, René. Tenía la mano levantada de Raquel Machucci.
Perdón, quisiera Ah, sí, continuar Leonardo. porque, bueno, me han aludido un par de veces los colegas. Sí, claro. Eh, eh, con respecto a lo marginal, evidentemente no se entendió, yo me refería exclusivamente a lo medieval, no a Siglo de Oro, que me parece que los estudios del Siglo de Oro, la verdad que tienen un lugar importante, tanto en la docencia universitaria como en la investigación en nuestro país. Me refería a que por los propios diseños curriculares en las distintas carreras, no suele haber un curso específico de medieval, sino que los contenidos de medieval están en cursos que engloban otros periodos que resultan más importantes y yo lo entiendo, es decir, si uno ve todo el recorrido de la literatura española, por supuesto que el Siglo de Oro ocupa un lugar central y que la potencia de la literatura española contemporánea es para mí realmente notable, ¿no es cierto? Por lo tanto, se entiende que si no hay un espacio específico y tiene que incluirse en otros, los contenidos de lo medieval serán forzosamente marginales. Con respecto a lo que comentaba Julia, hay un argumento que solía repetir en los comienzos de los cursos de los últimos, por lo menos los últimos 10 años, frente a los estudiantes, en donde yo les decía, con este curso es la única oportunidad que van a tener en toda la carrera de poder encontrar un principio de respuesta a la pregunta ¿cómo nace una literatura? Porque si esta pregunta se hiciera en relación a la literatura latinoamericana, es evidente que no hay un nacimiento aquí, sino una derivación de una tradición peninsular. Eso por un lado. Y si se trata de las literaturas extranjeras, no hay un dominio de las diferentes lenguas, el inglés, el alemán, el francés, similar al dominio que podemos tener de nuestra propia lengua y la capacidad para entender los estadios iniciales de la lengua castellana y nuestro español actual, hasta llegar a nuestro español actual. Por lo tanto, es decir, atender a los cursos de literatura española era la posibilidad única que se ofrecía para comprender en toda su profundidad cómo es ese proceso de formación de una tradición literaria. Al menos en nuestra facultad, y me parece que este es un fenómeno general, en rigor lo único que se estudia es literatura española, porque todo se ve en traducción, todo se ve en español. Algo que sorprende a muchos colegas norteamericanos, por ejemplo, que hay una cátedra de literatura inglesa donde todo se lee en español y las clases son en español y no lo pueden entender, ¿no es cierto? Como eso es así. Es nuestro modo porque en la impronta universitaria argentina privilegiamos el comparatismo y la enseñanza en nuestra lengua, ¿no es cierto? Y otros aspectos que no pasan por el dominio de la lengua original. Pero eso para mí refuerza todavía más la centralidad que tiene la lengua, ¿no es cierto? Y si hay un territorio común, es justamente ese, el territorio de una lengua literaria, ¿no? Y a partir de ahí la posibilidad de potenciar el interés que puede haber en los distintos momentos de la literatura española en particular y su proyección en la literatura hispanoamericana en general en un segundo momento. Y dicho esto, me disculpo y les pido perdón, pero debo retirarme por este choque de agendas. Muchas gracias a todos, fue genial, les agradezco esta invitación y fue genial escucharlos a todos y las propuestas muy enriquecedoras de cada uno de los que participaron. Muchas Muchas gracias, gracias, Leonardo. Leonardo, por participar. Muchas gracias.
Bueno, y tenemos allí a María Eduarda con la mano levantada. Hola, sí, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a cada una de las participaciones. Han sido en sus diferentes estilos y en desde sus diferentes perspectivas muy iluminadoras y muy honestas. Eso me ha gustado. Yo he sentido esa sensación de que se estaba hablando desde lugares de enunciación de gente con mucha trayectoria y trayectoria desde lugares muy específicos y muy bien posicionados o posesionados para jugar con las palabras. Yo quería ligar, ¿no? Un poco la intervención de Graciela Balestrino, ¿no? Que Graciela, a mí me gustó mucho este reconocimiento que hizo, ¿no? A su maestra, a Alicia Malanca. Y rescato lo siguiente, y sumo a las preguntas que hizo Juan Diego, ¿no? Enseñamos contenidos, enseñamos a pensar tensiones dentro de los campos culturales, enseñamos a leer textos, o sea, colocando a los textos en la centralidad del aula, ¿no? Como elementos centrales en el aula, incluso a textos escritos en formas lingüísticas tan lejanas e híbridas como las jarchas. Los enseñamos, y la otra pregunta, ¿cómo los enseñamos? Porque lo que yo percibí de la exposición de Graciela es que había habido una conexión emotiva, una conexión sensible con esos textos, que independientemente de las cuestiones, podríamos decir, lógicas, racionales, analíticas, pasaron primero por las cuestiones del sentir, ¿no? Eso de ponerle palabras a los textos para que los textos suenen en sus lenguas originales, para que los textos hablen desde su materialidad textual, que me parece que es una cuestión a la que no prestamos demasiada atención o la damos como de suyo, ¿no? Y muchas veces los textos son los grandes aludidos y eludidos en las aulas. Entonces, este recuerdo que trae Graciela de esta profesora que le enseñaba las jarchas, ¿no? Y esto que dice Juan Diego, ¿no? Enseñamos a pensar tensiones, ¿no? Me parece que son complementarias. Pensar tensiones, pero también leer textos desde sus materialidades que provocan, ¿no? Leer al Quijote en voz alta, leerlos, devolverles. Quedaste muteada, me parece, Eduarda. No sé por qué. Decía, devolverle la voz a los textos para que los textos operen, ¿no? Es decir, generen eso que generan, independientemente de lo que viene después, que son los estadios, ¿no es cierto?, de la lectura crítica, de la lectura reflexiva. Bueno, solamente agregar eso porque me encantó lo que propuso Graciela desde ese recordar a la maestra y traer, ¿no?, el texto de las jarchas. ¿Quién enseña hoy, ¿no?, las moaxajas? Sin embargo, Graciela la recordó como ese primer contacto emocional que le trajo, ¿no? O que, al que la introdujo una maestra, una docente. Eso me pareció encantador y me pareció que era digno de recuperar. Eso nada más. Muchas gracias, Eduarda. Ahí, Rosario, sí. Bueno, primero agradecer a todos los que nos han estado acompañando y mientras yo los escuchaba decía, qué bueno haber podido recuperar de cada uno un aporte porque creo que eh, esta exposición que nos dio cada uno de ustedes desde su experiencia es como un plafón para dos paneles que van a venir donde vamos a estar preocupados para pensar cómo enseñamos estos textos que nos interpelan desde la emocionalidad, desde un nivel de experticia por un interés particular.
Entonces yo creo que esto, incluso hasta para los estudiantes que se acercaron y que hoy han podido escucharlos, es como el marco introductorio para poder entender por qué nos preocupa qué hacer con los textos y cómo volverlos contenidos enseñables a esta literatura que siempre nos plantea ciertos lugares de incomodidad, cómo movernos dentro del sistema. Así que, más que agradecerles a cada uno por haber, desde su experticia y desde su generosidad por transferir conocimientos, ayudarnos a pensar lo que nosotros hacemos quizás sin tanto sin detenernos tanto a pensar en la cotidianidad, qué es lo que estamos haciendo cuando entramos a un aula o cuando pensamos en una clase. Así que gracias a todos. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Sí, Julia. Perdón, ¿puedo repetir? Sí, claro, obvio, obvio. Este, no, porque también otra cosa que me quedé pensando con lo que decía Germán y que después también lo retomaba Laura, ¿no? Y vos y tus comentarios, ¿no? Sobre cómo quebrar, que por suerte por lo que vos estás diciendo se está dando, ¿no? Esta poca hospitalidad que mencionaba Germán entre la crítica de la literatura latinoamericana y argentina con la literatura española, ¿no? Que a veces sentimos sí, esa falta de hospitalidad, ¿no? Que en general nosotros tratamos de abrir y que no siempre, a veces queda como, bueno, España colonizadora y nosotros quedamos en la misma, entramos en lo mismo, ¿no? Y nada, me quedo pensando en eso, de qué manera se puede ir limando esas asperezas y tratando y mostrar que podemos convivir y que nos necesitamos mutuamente, ¿no? Especialmente cuando ya a partir del siglo de oro, barroco y la literatura española contemporánea, por supuesto, ¿no? Era solo un comentario que eso me pareció súper importante que mencionaba Germán, ¿no? Y Laura también. Sí, a mí en ese sentido también, como digo, me parecieron muy interesantes todas las intervenciones y que planteaban, ¿no? Cada uno desde su lugar estos desafíos y me dejaron pensando en estos desafíos. Y entiendo lo que planteaba Germán, sí, acerca de que nosotros a veces tenemos que hacer gestos de apertura que los demás no hacen, pero también pensaba que hay espacios, o yo empiezo a ver espacios a conquistar, ¿no? Más allá del grado, tal vez el posgrado, ¿no? Donde esas instancias de colaboración o de apertura se dan de otra manera por, digamos, intercambios más fluidos con con otros colegas o más de maneras más personales, ¿no? Entonces, para mí sí es un desafío eso, también salir a conquistar espacios donde eso es posible, miradas desde lo latinoamericano que se están teniendo, yo sé y lo veo en las distintas universidades nacionales también de acercamiento, ¿no? Así que ir a conquistar esos espacios de Conquistar acercamiento. o a encantar, ¿no? Tra- Puedo, querría Sí, hacer un comentario. Diego. Igual yo creo que uno de los problemas que no tenemos que perder de vista es que a veces los rótulos o las identidades tienen un efecto serenador para las mismas personas que los adoptan, ¿no? A mí durante muchísimo tiempo a mí me decían, bueno, hispanista, y bueno, en mi caso compiten la identidad hispanista con la identidad de cervantista, ¿no? O sea, siempre me resultaba mucho más lógico pensarme como cervantista que como hispanista. Entonces, eso te conduce a pensar que en realidad esos rótulos significan poco, ¿no? Que en realidad muchas veces son un escudo que uno adopta como para decir, bueno, en mi ámbito no hay hispanismo o no hay congresos de hispanismo en Argentina o no hay actividades que se dediquen a esto.
es un rótulo que autojustifica también mucha vagancia a veces, ¿no? Y en realidad yo encontré, por ejemplo, como el contraejemplo perfecto con un congreso que están organizando para fines de octubre en nuestra universidad, que son de estudiosos de literatura del Renacimiento, ¿no? Y uno puede decir, bueno, uno mira el programa y el 70% del programa básicamente es de fuera de la UBA, donde existe la materia de literatura del Renacimiento. En el resto de las universidades del interior, del conurbano, no existe algo que se llame literatura del Renacimiento. Y sin embargo, si hay docentes que motivaron, profesores que supieron despertar el interés por tales o cuales textos, el trabajo crítico florece. Entonces me parece que uno también tiene que adoptar la postura de correrse y de salirse de el territorio de la comodidad, ¿no? Y animarse a ir a lugares distintos, ¿no? Incluso ofreciendo lecturas de obras que no sean las propias, ¿no? Eh, el año, hace un año o 2 años, no recuerdo bien, tuve una invitación de Raquel Machucci para ir a La Plata en un congreso de moderna y contemporánea y yo quizás en otra época hubiese dicho ni loco, eh, pero fui y la pasé bárbaro. Entonces, en realidad me parece que uno también es el que se tiene que permitir, ¿no? Porque habilitando territorios fluidos, generando esas derivas, uno también eh, educa con el ejemplo, ¿no? Eh, a veces no siempre vamos a encontrar el congreso ideal que nos esté esperando y que nos mande la cartita diciendo te queremos aquí, ¿no? Eh, Uno tiene que apostar porque efectivamente los espacios críticos pueden resultar tan interesantes como las ganas de uno, ¿no? Sí, muy cierto. Rosario, no sé si quedó tu mano levantada o querés volver a plantear algo. No, quedó levantado y no Ah, me di quedó cuenta. levantada. No, no importa, no importa. Bueno, entonces, si les parece, ya va cerrando nuestro tiempo para el panel. Así que, bueno, un profundo agradecimiento, en principio, a todas las expresidentas y expresidentes. Significó muchísimo para nosotros como junta directiva que hayan participado y aceptado participar de este panel y en reconocimiento, ¿no? Lo que hemos visto en sus exposiciones, reconocemos ese compromiso que han tenido en sus presidencias de la asociación y compromiso que siguen teniendo, ¿no? En la docencia y la investigación del hispanismo. Y ha sido muy fructífero para todas y todos nosotros en ese sentido. Entonces, nuestro agradecimiento en principio a todos nuestros participantes y también a todos los que han formado parte de este panel. Como oyentes, he reconocido allí en los cuadritos a varios estudiantes, así que recordarles a los estudiantes y a los jóvenes investigadores que se están formando que en el marco de este mes del hispanismo pueden asociarse gratuitamente a la asociación. Estamos esperándolos con los brazos abiertos y bueno, ansiosos de recibir, ¿no? a estas nuevas generaciones en la asociación. Como han visto, muchos planteos tienen que ver, ¿no? con el presente, pero sobre todo con el futuro de la asociación. Así que invitarlos a aprovechar este mes del hispanismo, octubre, y entonces formar parte de la asociación. Y finalmente, invitarlos también, como planteábamos al principio, este es un ciclo, este ciclo de encuentros académicos que continuará entonces el martes próximo, en principio todos los martes de octubre y los jueves de noviembre, pero entonces el martes próximo a las 18 horas en este mismo enlace de Zoom.
tendremos el panel acerca de la literatura española, justamente en la Universidad Argentina, la enseñanza de la literatura española en la Universidad Argentina, cruces entre investigación y enseñanza, y entonces podremos seguir profundizando en lo que hemos conversado y compartido tan fructíferamente el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por la presencia. Me permito un minuto, Sí. Karina. Sí, Ahora sí. les puedo compartir el enlace directo al formulario para esa inscripción gratuita que está planteada para este mes. Ahí se los mando. Y también sepan que está el otro formulario, el formulario de asistencia, que lo pueden completar más adelante, pero que lo tengan, lo tengan presente para que nos podamos registrar. Bueno, y muchas gracias a todos, sí. Muchas gracias, Julia, y nos encontramos entonces el martes siguiente a las 18 horas en el mismo enlace de Zoom. Muchas gracias, Gracias. gracias, buenas tardes. Saludos. Gracias. Buenas tardes, gracias. Muchas Chao. gracias.